Una unidad rusa acaba de colapsar cerca de Chasiv. Los soldados abatieron a su propio comandante de pelotón y luego se rindieron en masa a Ucrania. Esto no fue un caso aislado. Es la señal más reciente y más clara de que el ejército ruso se está quebrando bajo presión. La disciplina se está deshaciendo, la moral se está derrumbando y la máquina de guerra rusa está volviéndose contra sí misma. Analicemos qué provocó este impactante motín, que revela sobre el estado de las fuerzas rusas y cómo Ucrania podría convertir estas fracturas en grandes ventajas en el campo de batalla. Primero, los detalles concretos del suceso. Según la inteligencia del Ministerio de Defensa de Ucrania, el incidente ocurrió cuando tropas rusas se negaron a obedecer órdenes de asaltar posiciones fortificadas ucranianas sin artillería adecuada ni apoyo blindado. Básicamente, se les ordenó participar en una misión suicida. Cuando su comandante amenazó con ejecutar a los soldados que no avanzaran, ellos voltearon las armas contra él. Pero los detalles no surgieron de las tropas ucranianas. Este valioso vistazo al interior del ejército ruso y al estado actual de su moral proviene directamente de los propios soldados rusos, que estuvieron presentes durante todo el evento. Verás, una vez que las tropas mataron a su comandante de pelotón, realmente no tenían a dónde ir excepto a Ucrania. Bajo la ley rusa, habrían sido detenidos y probablemente encarcelados por la policía militar rusa, que según se informa ya se había enterado del motín y había comenzado a buscar a los desertores. Por lo tanto, los soldados inmediatamente agitaron banderas blancas de rendición mientras cruzaban la línea del frente disputada, donde fueron capturados por tropas ucranianas que transmitieron esta valiosa información. El informe de la inteligencia ucraniana no indicó los nombres exactos de los amotinados ni la ubicación precisa del incidente, pero se cree que la zona general fue Chasiv, cerca de la ciudad de Bakhmut, que ha sido una región muy disputada incluso antes de que Bakhmut cayera ante la guerra de desgaste llevada a cabo por las fuerzas rusas. La pérdida de un solo pelotón es poco probable que cambie por sí sola el rumbo a favor de las unidades ucranianas y les permita retomar la ciudad de Bakhmut. Ucrania ha señalado la ciudad como uno de los principales objetivos tácticos a lo largo de la guerra, a pesar de la falta de valor estratégico real que tiene en la escala global del conflicto. Pero este motín y la posterior rendición son una excelente ventana a los fracasos continuos de Rusia para capturar Ucrania y también para impulsar a su propio ejército hacia adelante. Rusia no solo está perdiendo batallas y soldados, está perdiendo la voluntad de ganar la guerra en primer lugar, lo que puede significar la ruina de todo el esfuerzo bélico. Y esto se entrelaza con el declive gradual económico, demográfico y geopolítico del país a lo largo de los 3 años de guerra. Mientras los medios estatales rusos se enfocan en capturar aldeas que Ucrania ya había liberado meses antes, la guerra real se libra mucho más atrás de las líneas, en las bases de datos y líneas de suministro encargadas de llevar soldados al frente en primer lugar. El motín reciente es solo uno de los síntomas de una enfermedad que ha afectado a Rusia prácticamente desde el segundo año de la guerra. Una escasez de personal generalizada. Los números aquí pintan un panorama sombrío. Cuando comenzó la guerra, se estimaba que el ejército ruso tenía alrededor de 900.000 efectivos activos, con unos 100.000 a 160.000 estacionados alrededor de Ucrania y listos para atacar. Cuando ocurrió la invasión y los ataques iniciales fueron rechazados por Ucrania, Rusia desplegó otros 190.000 soldados para luchar en la guerra, además de aumentar sus opciones de contratos y beneficios para atraer a más gente. 3 años después, esas cifras han cambiado drásticamente. Por un lado, se estima que el tamaño de las fuerzas activas es ahora de alrededor de 1.1 millones, con unos 660.000 desplegados en Ucrania. Pero en lugar de crecer de forma constante en habilidad y experiencia, el ejército ruso ha estado reemplazando a los soldados que pierde con otros que no están ni de lejos igual de entrenados o experimentados. Según estimaciones del Ministerio de Defensa de Ucrania, Rusia alcanzó la marca del 1.000.000 de bajas alrededor de junio de 2025, contando tanto muertos como heridos que no pueden volver al combate en un tiempo razonable. Por supuesto, estas cifras provienen de un país que tiene todos los incentivos para inflar los números por razones de propaganda y moral, así que hay que tomarlas con cautela. Sin embargo, incluso estimaciones más conservadoras de la inteligencia estadounidense situaban las bajas rusas alrededor de 750.000 para marzo de 2025. Si recurrimos a una simple extrapolación lineal, Rusia efectivamente acabará alcanzando el 1.000.000 de bajas hacia el final del cuarto año, basándonos solo en las estimaciones de Estados Unidos. Esto no es solo un revés, es una desintegración práctica de la integridad militar de Rusia.
Las bajas aquí son mayores que en cualquier conflicto en el que Rusia haya participado desde la Segunda Guerra Mundial. La tasa de bajas tan abrumadora conduce directamente a un patrón en el que Rusia se ve obligada a usar medidas cada vez más drásticas para reclutar o firmar soldados que vayan al frente. Con prácticamente todas sus reservas de tropas prebélicas agotadas, se puede asumir que la mayoría de los soldados actualmente en el frente son reclutas relativamente nuevos. Pero aquí es donde las matemáticas se vuelven realmente devastadoras. Las fuerzas rusas han avanzado una media de solo 50 metros por día en zonas como Kharkiv o similares. Cuando escalas eso al territorio completo de Ucrania, el avance es prácticamente insignificante. Y el coste de ese avance va mucho más allá de hombres y equipo. Está llevando al país a la bancarrota. Rusia está gastando recursos a nivel de la Segunda Guerra Mundial, con alrededor del 40% de su presupuesto federal dedicado a defensa, en una guerra que la ha convertido en paria de la mayoría de los acuerdos internacionales. El incidente cerca de Chasiv, que involucró al 20º Ejército Combinado de Armas, también refleja un patrón más amplio de cómo Rusia está perdiendo los escalones superiores de su ejército durante la guerra más rápido de lo que puede promover nuevos mandos. Fuentes rusas han confirmado la muerte de 12 generales, mientras que Ucrania cita otros 4 adicionales. Al mismo tiempo, Medusa, un medio de comunicación ruso independiente, afirma haber encontrado que al menos 5.138 oficiales rusos habían muerto hasta junio de 2025. Esto puede no parecer tanto si se compara con el número total de bajas, pero puede poner en peligro toda la guerra cuando consideras la forma en que funciona la táctica militar rusa. Verás, a diferencia de Occidente, la doctrina militar rusa está muy centralizada. Los generales y los oficiales superiores tienen casi todo el poder y emiten órdenes que descienden por la cadena de mando, donde se espera que sean obedidas prácticamente sin modificaciones y sin tener en cuenta el estado real de la línea del frente. Esto crea problemas enormes para el ejército ruso que Ucrania ha explotado a fondo durante la guerra. Primero, hace que el ejército sea mucho menos adaptable a las situaciones cambiantes de lo que debería. Dado el nivel de vigilancia y guerra con drones, Ucrania puede obtener información prácticamente en tiempo real sobre los movimientos del ejército ruso y extrapolar los objetivos previstos a corto plazo. Luego puede usar escuadrones avanzados de drones para ejercer suficiente presión o arruinar un aspecto clave de la operación, de forma que el plan deje de ser viable para el mando ruso. Esto a veces ha resultado en pérdidas devastadoras para Rusia, donde una gran mayoría de las tropas murieron por no tener rutas de salida ni planes sobre qué hacer si la situación daba un giro repentino. En segundo lugar, matar a un oficial crea un vacío enorme en la cadena de mando que el ejército ruso no tiene forma rápida de llenar al ritmo necesario para compensar las pérdidas tácticas potenciales. Esto significa que Ucrania puede atacar directamente a oficiales con golpes de precisión para crear confusión en las filas al mismo coste que le supondría atacar cualquier otra instalación militar. Aún peor para Rusia, Ucrania sabe lo cruciales que son los oficiales y hasta qué punto llega la propaganda y desinformación rusa dirigida tanto a sus ciudadanos como a sus soldados. Esto ha llevado a que Ucrania se vuelva mucho más resistente a la estrategia de guerra híbrida de Rusia, ideando métodos para contrarrestar específicamente la propaganda rusa y proporcionar información veraz tanto a sus propias tropas como a las rusas. Por ejemplo, Ucrania lanzó la campaña Quiero vivir, I Want to Live, para dirigirse a soldados rusos detrás de las líneas del frente, prometiendo un trato humano a los prisioneros de guerra e incluso opciones de asilo. Esto contrasta fuertemente con la forma en que Rusia aplasta cualquier intento de evitar el reclutamiento forzoso, amenazando con fuertes multas y penas de cárcel. Más específicamente, Ucrania ha aprovechado el hecho de que Rusia es mucho menos cohesionada culturalmente de lo que parece a primera vista, para dirigirse a los grupos más marginados, que coincidentemente son los más afectados por la conscripción rusa, algo de lo que hablaremos un poco más adelante. Por último, aunque la doctrina militar rusa está centralizada en su enfoque de la cadena de mando, en realidad está muy fragmentada en la implementación de las prácticas de entrenamiento. Según el Center for Naval Analysis, cada oficial es responsable de entrenar tanto a reclutas como a soldados contratados, pero el alcance real de ese entrenamiento depende del oficial en cuestión. Con requisitos de reporte laxos y poca supervisión, el ejército ruso sufre, según se informa, problemas significativos por la falta de entrenamiento adecuado. Los oficiales informan erróneamente al mando central sobre el nivel de entrenamiento que tienen sus soldados para determinados escenarios o situaciones. En algunos casos,
La falta de entrenamiento ha llevado a que tropas rusas sean desplegadas después de solo una semana de instrucción y sin una visión clara del panorama general ni entrenamiento específico para las misiones que se espera que lleven a cabo en Ucrania. Teniendo en cuenta el fracaso de la doctrina militar rusa para preparar realmente a los soldados para una guerra de gran escala, y es bastante obvio que la guerra en Ucrania llegó a ese punto hace años, no es sorpresa que veamos tropas rindiéndose ante fuerzas ucranianas que avanzan. Y no es la primera vez que ocurre. En agosto de 2024, Ucrania cruzó la frontera e invadió la región de Kursk con solo 1.000 soldados. Los reclutas rusos inexpertos allí se rindieron de forma similar en oleadas, lo que llevó a una de las misiones ucranianas más exitosas hasta la fecha. La incursión en Kursk ganó reconocimiento internacional y dio a Ucrania un impulso político, ayudando a Kiev a reunir más apoyo internacional. Una parte clave del problema es que Rusia ha creado un ejército que no refleja realmente los valores de la población rusa central en las grandes ciudades. La movilización parcial oficial de 2022 se dirigió principalmente a regiones alejadas de Moscú, San Petersburgo y otras grandes urbes. Así, la carga de llenar las filas recayó sobre las regiones más pobres de Rusia. Y aunque Rusia anunció otros intentos de movilización, nunca parecieron materializarse, al menos de forma oficial. Sin embargo, oleadas encubiertas de movilización parecen seguir el mismo patrón, siendo la movilización en Daguestán el ejemplo más reciente. Estas movilizaciones se dirigen específicamente a miembros de minorías étnicas, de las cuales hay muchas, simplemente por el tamaño y la dispersión de la población del país. Pero esta política social está drenando de forma efectiva la propia capacidad productiva de Rusia. Los grandes centros de población albergan a la mayoría de los hombres en edad de combatir, sí, pero también concentran la mayor parte de la clase media económica, que probablemente no forma parte del complejo militar industrial que fabrica el mismo equipo que Rusia está perdiendo en Ucrania cada día. Así que Rusia está básicamente recurriendo a la misma reserva limitada de personas tanto para su industria como para la conscripción, mientras difunde propaganda de que la victoria está prácticamente asegurada. Y la razón de que la propaganda tenga un agarre tan profundo en Rusia es precisamente el carácter desigual de los esfuerzos de conscripción. Si los grandes centros de población no experimentan un drenaje demográfico por hombres enviados a la guerra o empleados en el complejo militar industrial, el Kremlin puede mantener la ilusión de que Rusia no tiene ni de lejos tantas bajas como afirma Occidente. El hecho de que el Kremlin esté llegando a estos extremos para reforzar la propaganda implica directamente la fragilidad del sistema vigente y por qué estos motines pueden tener un gran efecto en el resultado de la guerra. Las noticias sobre oficiales y generales muertos en Ucrania son mucho más difíciles de explicar y pueden romper el círculo de propaganda que alimenta a Moscú y otras grandes ciudades. Y como si la crisis de reclutamiento interno no fuera ya lo bastante dañina, la escasez de mano de obra ha obligado a Rusia a importar combatientes de Corea del Norte e Irán. Esto crea capas adicionales de disfunción que socavan aún más la cohesión militar y hunden la moral. Se estima que 11.000 soldados norcoreanos fueron desplegados en la región de Kursk en octubre de 2024 para participar en la contraofensiva rusa, donde han sufrido pérdidas catastróficas. Según la inteligencia surcoreana, aproximadamente 300 soldados norcoreanos fueron asesinados y casi 2.700 resultaron heridos para enero de 2025. Funcionarios occidentales estiman hasta 6.000 bajas totales, lo que equivale a alrededor de la mitad del contingente original. Las tropas se desempeñaron tan mal que Rusia las retiró de la región en menos de 6 meses de contraofensiva. Y en marzo de 2025, se informó que otros 3.000 soldados norcoreanos estaban siendo enviados a Rusia para reemplazar las bajas. En 2 desastrosos incidentes de fuego amigo, tropas norcoreanas supuestamente abrieron fuego tanto contra unidades rusas como chechenas, matando a sus aliados y sumiendo partes de la ofensiva en el caos. Y a pesar de esto, Rusia no retiró realmente esas fuerzas de Kursk hasta meses después. Solo esto ya sugiere la magnitud de los problemas de mano de obra militar de Rusia y el absoluto desprecio por los reclutas que ha enviado a la región. Pero la tasa de bajas norcoreanas no es el único problema. Imágenes de GoPro de mayo, compartidas por medios iraníes, muestran a soldados con uniforme ruso hablando persa antes de un asalto, revelando que combatientes iraníes también están ahora en el campo de batalla. En el video, soldados iraníes y rusos tienen dificultades para comunicarse, con los rusos intentando repetidamente decirles a los iraníes que deben avanzar, mientras uno de los iraníes se queja de una lesión en un pie. El despliegue de iraníes y otros combatientes extranjeros sí ayuda a Rusia a sostener los requerimientos de mano de obra de sus ataques constantes.
Sin embargo, las barreras de idioma pueden obstaculizar gravemente la coordinación y el intercambio de inteligencia, igual que con los norcoreanos, provocando ataques desorganizados, más bajas y mayor riesgo de fuego amigo. Se ha creado una pesadilla militar. Hay unidades que no pueden comunicarse de forma eficaz, soldados que no entienden las órdenes y comandantes que intentan coordinar ataques usando tropas de 3 países distintos con doctrinas de entrenamiento incompatibles. Los soldados norcoreanos, en particular, temían lo peor, ya que temían represalias de su propio gobierno, que es conocido por encarcelar a familiares, lo que llevó a algunos a lanzar cargas suicidas contra las líneas ucranianas en lugar de rendirse. Además, importar tropas extranjeras es una solución extremadamente limitada. Según las estimaciones más recientes de la inteligencia militar ucraniana, Rusia está perdiendo más de 1.100 soldados al día. Así que 10.000 efectivos representan un suministro de menos de 10 días de soldados que se envían a la picadora de carne en un intento de obtener el control de unas cuantas aldeas insignificantes. Por supuesto, no todos los soldados allí morirán dentro de esos 10 días, ya que las pérdidas se distribuyen a lo largo de la línea de frente de 800 millas. Sin embargo, las cifras previas de bajas para las fuerzas norcoreanas sugieren una tasa de desgaste del 50% en 6 meses. Si lo miras desde otro ángulo, un soldado desplegado por Rusia tiene un 50/50 de probabilidades de sobrevivir los próximos 6 meses. Básicamente, cara o cruz. Una de las razones principales por las que Rusia ha acumulado un número tan asombroso de pérdidas se debe simplemente a la evolución natural de la guerra moderna, que favorece enormemente las estrategias de largo alcance e impersonales. Para 2025, aproximadamente el 70% de las pérdidas de equipo ruso provenían solo de la guerra con drones. No es ninguna exageración asumir que las bajas de personal siguen un patrón similar. Los soldados rusos están siendo enviados a la línea de frente no tanto para luchar contra soldados ucranianos, sino para intentar evadir una vigilancia constante de drones y ataques de precisión. Rusia parece estar intentando ganar por pura guerra de desgaste de recursos. Con un ejército que todavía supera en número al de Ucrania y la capacidad de importar soldados de Corea del Norte, un país que tiene más de 1.2 millones de militares activos a pesar de su tamaño relativamente pequeño, Rusia está literalmente intentando lanzar gente al problema y esperar que se resuelva solo. Las consecuencias de esta estrategia también se filtran en la economía rusa. Rusia está ofreciendo salarios a los reclutas y soldados extranjeros que son varias veces superiores al promedio nacional. Esto supone un drenaje significativo sobre el resto de la economía, que ya está llevada al límite por una insostenible tasa de desempleo del 2.2% en mayo de 2025. De hecho, aumentar el pago a los soldados y sus familias le ha costado a Rusia más del 8% del presupuesto del gobierno, una cifra que no se ve en ningún otro lugar del mundo. Al mismo tiempo, Rusia está pagando a Corea del Norte e Irán por equipos, municiones, sistemas de defensa e incluso ingenieros militares. El lento pero constante drenaje de la economía rusa se ve aún más agravado por el creciente estrangulamiento que las sanciones occidentales ejercen sobre la capacidad de Rusia para obtener ingresos de su comercio de gas y petróleo, que en ocasiones ha representado el 40% de los ingresos del gobierno. Así, Rusia ha creado un ciclo mortal. Cuanta más gente pierde, más tiene que gastar para incentivar el reclutamiento. Además, con cada mes que pasa, aumentan los riesgos y costes de operar una flota en la sombra para transportar petróleo y gas por aguas internacionales. Estos costes añadidos de mantener la guerra se consolidan aún más por el hecho de que Rusia está perdiendo la capacidad de comerciar con otros países o retener personal de altos ingresos. Más de 900.000 rusos abandonaron el país incluso antes del segundo año de la guerra. Debido al coste prohibitivo de los billetes y a la falta de destinos disponibles, en su mayoría se trataba de familias de clase media que representaban un gran potencial de ingresos para Rusia, principalmente en el sector IT y áreas relacionadas. Rusia no tiene realmente una forma de compensar esa pérdida, ya que está demasiado ocupada intentando apuntalar su ejército en declive. El incidente en Chasiv, con soldados matando a su comandante antes de rendirse, ilustra la posición imposible de Putin. No puede ganar militarmente usando tácticas que requieren bajas que Rusia no puede permitirse. No puede negociar desde una posición de fuerza cuando sus propias tropas apuntan sus armas contra sus oficiales. Y no puede sostener la carga económica de una guerra que consume el 40% de su presupuesto federal para obtener ganancias territoriales que se miden en campos de fútbol.
Más fundamentalmente, la estrategia de conscripción basada en clases revela la incapacidad de Putin para convencer a su pueblo de que la guerra contra Ucrania es existencial y no opcional. Al proteger sistemáticamente a la élite y a la clase media de Moscú de la conscripción, mientras apunta a los pobres rurales y a las minorías étnicas, Putin ha admitido, en esencia, que esta guerra no vale el sacrificio de las poblaciones económicamente y políticamente más importantes de Rusia. La conscripción desigual crea un bucle de retroalimentación positiva con resultados negativos. Las regiones más pobres de Rusia pierden a sus hombres en edad de trabajar por muerte o emigración, empobreciendo aún más esas zonas y reduciendo su productividad económica. Las familias que quedan atrás a veces incluso tienen que subvencionar el esfuerzo bélico comprando equipo militar para sus familiares reclutados. Mientras tanto, las regiones económicamente productivas de Rusia permanecen en gran medida aisladas de los costes de la guerra, no generan presión política para que el conflicto termine, pero tampoco se movilizan económicamente de forma genuina para obtener la victoria. Y ahora, recursos valiosos que podrían apoyar a las fuerzas nacionales se gastan en mercenarios extranjeros que ni siquiera pueden comunicarse con sus supuestos aliados. Si la guerra realmente amenazara a Rusia en su conjunto, Moscú no reclutaría soldados que no hablan ruso y no entienden protocolos militares básicos. Convocaría un reclutamiento general y confiaría en tener una población casi 4 veces mayor que la de Ucrania para ganar, con todos los segmentos demográficos movilizados por igual. El hecho de que Rusia esté pagando a Corea del Norte por tropas mientras simultáneamente proporciona costosas transferencias de tecnología militar sugiere que Rusia espera que el resto del país pueda cubrir estas pérdidas de su propio bolsillo antes de que todo el sistema económico colapse. Y cuanto más tiempo pase, más probable se vuelve este último escenario. Según un análisis de Forbes, Rusia necesitaría aproximadamente 230 años para ocupar completamente Ucrania al ritmo actual de avance. Esto requeriría alrededor de 100 millones de bajas rusas, más de los adultos que tiene en este momento. Por desgracia para Rusia, no tiene 230 años. No tiene la base demográfica para 100 millones de bajas. Y, como demuestran incidentes como el asesinato de comandantes cerca de Chasiv, está perdiendo rápidamente la única cosa sin la que ningún ejército puede funcionar. La voluntad de los soldados de obedecer órdenes de un sistema que los ve como desechables. Gracias por ver este contenido. Y si quieres descubrir cómo Ucrania ha logrado cambiar el rumbo de la guerra a través de la guerra con drones, una de las principales razones de este colapso generalizado, mira este video. Para mantenerte al día con los desarrollos más recientes en la guerra de Ucrania y otros conflictos, suscríbete al canal. Hasta pronto.